para sentirse hermano con un sentimiento de humanidad que va más allá de fronteras, que va más allá del idioma y más allá de principios. Pallares, usted estaba hablando de lo congruente que era Reina cuando deja su banca y se dedica a la pedagogía, a formar profesores. Y recuerdo una foto que está en el centro de fotografía que tomó González, que fueron de esos negativos que permanecieron ocultos durante muchos años, en que Reina está dictando un curso paralelo en la escalinata de la universidad, reclamando por fondos para la educación. Sí, no fue la primera ni la única oportunidad en la que dio clases abiertas como acto de resistencia simbólico frente a las luchas presupuestales, a las luchas por la autonomía o a las luchas por la violación de la autonomía. Fundamentalmente porque el sistema político tenía como un caballito de batalla para inmiscuirse permanentemente las denuncias por supuestas violación de la laicidad. Cada vez que una tensión política dominaba a la tensión pedagógica, aparecía el tema de la presunta violación de la laicidad. Entonces, la acción de dar clase en la calle o en la escalinata de la universidad, como se ve allí, o en algunos centros culturales del interior del país, respondía no a una planificación verdaderamente formal, sino a una reacción espontánea frente al proceso de crisis en la educación. De modo que yo señalo una congruencia muy clara entre su pensamiento y su acción, lo que habla también de su valentía, porque ser mujer, ser profesora en aquel tiempo suponía un hándicap que a veces no era nada ventajoso, y llevar adelante una acción de esa naturaleza suponía un acto verdaderamente arrojado. Así era ella. Sí, sí, así era ella. Yo fui psicóloga de un albergue en la calle Zaguarón, donde el año pasado murieron quemadas vivas 4 mujeres. Y mi próximo libro, que aparece reeditado por los que fueron presos y exilados en el Uruguay, yo te lo dedico, Paulo. Yo te lo dedico, y ahora tú hablarás mejor que yo de los que sufren y a los que tú salvaste. Yo sé muy bien cómo sienten todos los que están aquí agradecimiento al gran maestro Paulo Freire. Y lo único que siento yo en lo hondo de mi corazón es que nuestra ministra de Educación y Cultura, Adela Reta, no sepa de la pedagogía del oprimido. Respecto de 7 principios fundamentales en el pensamiento de Reina Reyes, que no es fácil explicitar en forma rápida por la complejidad misma de él y por el proceso de autorrealización de quien está pensando y escribiendo. Entonces, a mí me parecía muy importante señalar en primer lugar el principio en el pensamiento de Reina Reyes de que la educación laica debe establecer una moral autónoma, no heterónoma. Es decir,
valores que el sujeto asume por sí mismo y que se autoimpone. Es una moral opuesta a la heterónoma o venida de otro, de afuera, de un catecismo, de una doctrina o de un tercero. La moral que vale, sostenía Reina, es la que uno elige y la que uno define, y la valida como obligatoria para sí mismo, no para los otros. Y esa es la distancia y diferencia que existe entre un pensamiento de moral autónoma y un pensamiento dogmático, según el cual todos los demás deberían creer en lo que yo creo. De manera que me parece de prioridad indiscutible ese asunto. En segundo lugar, el hombre en su pensamiento y por lo tanto el educando debe considerarse como un sujeto situado para tener en cuenta la realidad de su inserción social. No es como el lenguaje reformista que tradicionalmente ya lleva más de 50 años de ensayos por distintos lugares del mundo de que el estudiante es el centro. Claro que el estudiante es el centro, pero si lo tenemos en cuenta en su realidad y en su inserción social, por eso ella reiteraba que el hombre y el estudiante es un sujeto situado en un contexto y en una realidad que forma parte de su identidad y forma parte de su ciudadanía, y por tanto es en esa zona donde aparece el espacio para la realización y para el crecimiento intelectual y moral. En tercer término, el educando como centro tiene que ver con la institucionalidad, ya que al no tener una escolar o un liceal y aún un preuniversitario, al no tener una inserción social previa virtuosa o calificada, no se nace con virtudes en forma natural o innata, ellas se construyen, ellas se edifican, y por lo tanto la educación tiene que hacerse cargo de formar ese proceso de adquisición de virtudes. De ahí el principio de la laicidad, que no es de prescindencia ni de abstención, sino de respeto al otro, para el cual vale como premisa que la educación sea autosuficiente, es decir, que se apoye en elementos objetivos y en las verdades de la ciencia según sea el momento al que haya llegado en el punto de reflexión sobre el asunto. En cuarto lugar, la escuela laica, según lo que estábamos diciendo, es necesariamente democrática. No puede haber una escuela laica que sea filosófica o que adoctrine en materia del pensamiento o en materia de arte o de estética. Tiene que generar un espacio verdaderamente libre. Y ese orden social democrático de la escuela tiene que ser abarcador de los aspectos económicos y culturales también. Es decir, una forma que integre y sea integradora del sujeto, que no lo fraccione, no lo divida, ni lo violente en el sentido de cualquier tipo de imposición. Bien, de modo que de ahí viene la expresión el derecho a educar y el derecho a la educación.
Si los padres y los adultos tenemos derechos a educar a nuestros hijos según opciones personales libérrimas, también encuentran un límite en los derechos a la educación que tienen los niños y los jóvenes, a una educación plural, abierta e integradora. Bien, en quinto lugar, el principio de la diversidad de realidades multiculturales que garantiza la variedad de ideas, de sentimientos, de creencias, etc. La multiculturalidad, lo que parece una cuestión de nuestros días, ya estaba en sus reflexiones por aquellas décadas. En sexto lugar, siguiendo el pensamiento del francés Georges Bourdieu, los derechos individuales por los cuales trabajó siempre y los derechos humanos son de inmediata consagración, pero los derechos sociales, económicos y culturales son progresivos y necesariamente requieren a un Estado cuyas políticas públicas los favorezcan. No es cualquier Estado el que se adecua a la ejecución y consagración de este principio. Y en séptimo lugar, otra idea de fondo venida de Jean Piaget, que es la relativa a la dialéctica de lo individual y lo social, que la comentamos hoy al comienzo de esta entrevista, en el sentido de que el maestro debe tutelar y respetar esos procesos de dialéctica y de síntesis individual y social en la articulación del sujeto con el medio o con el medio social. En este orden de cosas llama la atención lo que tú decías hace un momento, la actualidad y vigencia del pensamiento. Una cosa es vigencia y otra es actualidad. Un pensamiento puede estar vigente aunque no sea actual. En el caso de Reina Reyes y en materia pedagógica es vigente y es actual. Solo faltaría en algunos de sus libros agregar ecología social, nanotecnología, inteligencia artificial, para que su pensamiento pareciera fuera de nuestros días. Eso da testimonio de su capacidad también de duda. Lo primero que haría frente a los postulados propagandísticos de la inteligencia artificial sería dudar. Dice, para mí no está claro. Y seguramente frente a algún conjunto de interpretaciones, ella se alineara en la interpretación que dijera que la inteligencia artificial por ahora no es más que un sistema predictivo. Una predicción cuando pones el GPS y que te hace recorrer determinadas calles, una previsión cuando tú pasas frente a una farmacia y está en el logaritmo planteado la cuestión comercial y te avisan que te falta tal medicamento, o hablas con tus amigos de la ventana que vas a cambiar y te aparecen las publicidades de ventanas de aluminio de fácil sustitución, etcétera. Todo ese campo de lo predictivo. Sin embargo, su apreciación, la de Reina con respecto a la televisión, es muy aplicable a esto también. También. En la deshumanización y en la alienación que significa la televisión para los jóvenes. Sí, sí. ¿Es aplicable ahora al celular? Claro, sin duda, perfectamente homologable. Sus ideas respecto de los productos hechos del mundo televisivo o de la audio-imagen, sus observaciones respecto de los empujes consumistas de su tiempo, que es nuestro tiempo, muestran también una clara actualidad.
Sobre todo lo que, recorriendo ideas de Matelar, ella llamaba las agresiones desde el espacio, es decir, los controles satelitales de la cultura y de los órdenes sociales y de las realidades humanas, ¿verdad? Era un tema que desde el principio movió a su reflexión, lo que, repito, consideraba el mundo del espacio, externo o exterior. A los 85 años. A los 85, sí. Y un poco antes también, sí. Yo te recibo en nombre de una actuación que muchos de los que están aquí no me conocen. Yo fui psicóloga de un albergue en la calle Zaguarón